Buen día a toda la audiencia que está en este momento en sintonía con la voz del amanecer 94.7 y los que han de escuchar en otros momentos, en otros horarios. Un buen día a todos mis amados en Cristo. El título del tema hoy es el título dado a ese trimestre: Descanso en Cristo. Muy interesante. Antes de anunciar el versículo, les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de paz, amor y misericordia, estamos en su presencia para elevar un versículo, para elevar una palabra de agradecimiento a usted por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has bendecido, y también orar por aquellos que duermen, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se retiraron, dieron la espalda por respuesta, Señor, y por aquellos que están enfermos, en estado terminal, que sea su decisión, Jesús, que ellos puedan tomar una decisión por usted como tomó el ladrón de la cruz y aceptar antes del último minuto. También por los equipos médicos que están luchando en el mundo, que ellos puedan ver, sentir y palpar espiritualmente hablando, que solo de sus manos, solo del trono del Dios vivo puede venir el socorro para la raza humana. Que puedan entender los gobernantes, Señor, que se debaten por tanta dificultad en el mundo. Extienda sus manos de misericordia y sea usted quien gobierne estas mentes para que sus hijos tengan pan en la mesa. Dios Todopoderoso, danos fuerza, danos ánimo para hablar y leer los versículos bíblicos que usted pone en nuestros corazones. Padre de amor y misericordia, oro por nuestras familias, oro por nuestros hijos, oro por todas las familias de este país y por la iglesia en toda faz de la tierra, por el huérfano, por la viuda, por el discapacitado, que tanto sufren los discapacitados, por los niños, por los jovencitos que son presa de los delincuentes. Salva a los delincuentes, Señor. Saca estos espíritus que están atormentando la sociedad para delinquir. Dios Todopoderoso, en el santo nombre de Jesús, humildemente perdona todas mis faltas en su presencia y dame de su espíritu, que sea su espíritu en mis labios, no voz de hombre, Señor, esta mañana, en el santo nombre de Jesús. Amén. Como ya dije, mis amados en Cristo, la 94.7 está en el aire para transmitir un mensaje, tanto al momento como por internet, en otros horarios, a donde puede escuchar el mensaje de poder, el mensaje de vida que tiene la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, mi palabra es espíritu y vida. Y aquí estamos estudiando un trimestre muy importante que es el descanso en Cristo. ¿Cómo podemos aprender a descansar en Cristo? Ir a la persona de Jesús y contar a Él todas nuestras debilidades, todo lo que sufrimos, todo lo que nos aqueja, sea un dolor grave, que podemos hasta pensar que puede ser un cáncer, un dolor en diferentes partes de nuestros cuerpos, una desavenencia familiar que se torna difícil de compaginar, entrega en las manos de Cristo, un familiar perdido, un familiar que está hundido en el alcohol, familiares que están hundidos en negocios turbios, en prostitución. Dios liberta todo el alma humana del poder del mal. Para eso vino Cristo en la tierra. Para eso es el poder maravilloso de nuestro Dios. Y el versículo para hoy
es Mateos 11:28, que dice aquí las Santas Escrituras, bien clara. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a ver la versión Valera, si dice lo mismo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está, mis hermanos y amigos que me escuchan, la clave fundamental para una persona verse libre del poder del mal que está imperando en el mundo. ¿Cómo impera el mal en el mundo? Satanás impregnó este mundo con noticias falsas, impregnó este mundo con tantas ideas macabras, impregnó este mundo con falsas religiones, como dice el apóstol Pablo, que él se manifiesta hasta como un ángel de luz. Dice, aun si fuera un ángel que traiga otro evangelio, será anatema, dijo el apóstol Pablo. Tiene que ser la palabra verdadera. Entonces le impregna este mundo con tantas falsas, tanto dentro del cristianismo como en la situación de la vida humana, para que el humano no tenga tiempo para Dios. Inclusive, muchas veces nosotros no analizamos nuestras vidas delante de Dios a la luz de las Escrituras. Hasta nosotros mismos que estamos empeñados en comunicar las verdades divinas, Él nos lleva a un sector, a otro sector, a otro, y cuando te das cuenta, el día está cerrando. ¿Y dónde está tu culto familiar? ¿Dónde está tu culto familiar? ¿Dónde están tus horas para estar a solas con Dios? ¿Dónde está? ¿Te das cuenta que empeñaste todas tus horas, todos tus minutos en las razones de la vida, en las farsas del momento, de las cosas pasajeras que ofrece la vida en estos tiempos que vamos atravesando? ¿Cómo? Vos me puedes decir, ¿cómo cosas pasajeras? Yo tengo que estar en mi trabajo, yo tengo que cumplir un horario, mi patrón es exigente, mi capataz es exigente, tengo que firmar una planilla con tantos minutos de anticipación para después empezar mi tarea laboral. Tengo un parte diario semanal de producción que empieza el lunes y se cierra el viernes, y yo tengo que tener X puntaje de rendimiento en mi planilla a mi favor, si no puedo ser sancionado. ¿Y dónde está el amparo a mi familia? Mi amigo, mi amiga que me puede contestar de esa manera, todo eso yo viví. Está hablando con usted una persona, no un superdotado, pero una persona que vivió la vida, una persona que aprendió en la escuela del mundo, una persona que aprendió en la escuela del mundo y sabe todo eso. Fui empleado en relación de dependencia, sé lo que es todo lo que te estoy diciendo, porque viví en carne propia, buenos y malos patrones, buenos y malos administradores de empresa que me tocó tratar, pero todos Dios me dio el entender, no porque yo mereciera, pero porque Él me amaba, entender cómo zafar de este tipo de persona, de esos tipos de espíritu. Y hoy yo te hablo del culto familiar. ¿Qué es eso? Me puede decir. Y vos sos un cristiano de mucho tiempo. El culto familiar se refiere, mi hermano, mi amigo en Cristo, en sacar minutos de la madrugada, ya no te digo horas, sacar X minutos y doblar tu rodilla al lado de tu cama y llorar a los pies de Dios. Llorar a los pies de Cristo, contar todas tus debilidades,
Todo lo que te pasa, cuéntelo a Cristo. Todo lo que está sufriendo, cuéntelo a Cristo. Todos los dolores que tiene en tu cuerpo, cuéntelo a Cristo. Todas las amenazas de ese que parece ser un león rugiente, como dice el apóstol Pedro, cuéntelo a Cristo. Y vas a ver la victoria en tu vida. Y después, saque un minuto de tu tiempo en el amanecer y lea que sea 1, 2, 3 versículos de tu Biblia y entregue tu vida a Cristo. Porque aquí dice, busca primero el reino de Dios, dice la palabra de Jesús en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios. Voy a leer ese versículo, pero solo para no parafrasear, porque yo parafraseo mucho también, pero vamos a leer para que te quede claro, porque yo sé lo que te estoy diciendo. Aquí dice 6:33 de San Mateo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No piense por el vencimiento de la cuota que tiene que pagar mañana pasado. Entrega tu vida a Cristo, porque tú no sabes si vas a amanecer con vida. Y si de la mañana al mediodía vas a poder almorzar en tu mesa, unos estarán preparando para poner en una caja. Entonces, nuestros minutos de vida, del despertar al amanecer, entrega en las manos de Cristo. Eso es mi consejo por medio de la palabra de Dios, por quien fue muy afanoso en esta vida. Y pasé por diferentes cuadros cuando yo pensaba dominar mis pasos, que yo gobernaba mis horarios, que yo gobernaba mi bolsillo. Y no es así, mi hermano. Jeremías dice que el hombre no es señor de sus pasos. ¿Quién es señor de nuestros pasos? Es Cristo. Es bien claro la palabra. Él es el señor de nuestros pasos. Y Proverbio 14:12, si no me falla la memoria, dice que hay camino que nos parece derecho. A ti y a mí, humanamente hablando, pensando, formamos todo y preparamos todo un esquema de vida. Y muchas veces viene un vendaval en nuestra carpa y se lleva todo este esquema que estaba armado. Fíjese la pandemia en el mundo. ¿Quién pensaba anteriormente de esta pandemia que el mundo iba a sufrir ese colapso, esa pérdida de tantas vidas humanas? Y la economía, la situación que está. ¿Quién podía vaticinar si no era solo la palabra de Dios que podía decir eso, como dice el profeta Isaías 26:20? Si no me falla la memoria. Entonces, eso es, mis queridos, que tenemos que prever en las manos de nuestro Dios, en la misericordia de Cristo, en las manos de Dios, al cuidado de Jesús. Es lo que tenemos que dejar todas nuestras preocupaciones. Porque el mundo, los pensadores, los hombres de negocio no sabían lo que iba a pasar. Pero la palabra de Dios estaba escrita, que dice así, 26:20 de Isaías. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito por un momento, en tanto que pase la indignación. Perdón por mi garganta. Fíjese lo que pasó en el mundo hasta que pase la indignación. El pecado en el mundo afloró de tal manera que está igual que Sodoma y Gomorra, para quien conoce las historias. El mundo está desbordado. Cada día inventa más formas y fórmulas
de pecar. Y los hijos de Dios son bombardeados por este sistema. Pero acuérdese de la oración de Jesús, muy repetida en mis programas. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que quite del mundo, pero que los guarde del mal. Así que tú tienes una palabra a tu favor. Y Jesús oró por sus discípulos y oró por nosotros. Dice, los que han de creer por la palabra de ellos. Yo creí por lo que escribió San Mateo, San Lucas, San Juan, la iglesia primitiva, los apóstoles, las cartas apostólicas, Apocalipsis, los salmos y todos los libros del Viejo Testamento. Creí por lo que escribió el profeta Isaías, de ese cordero que iba a nacer, ese príncipe. Y después en el capítulo 53 iba a ser entregado por tus pecados y por mis pecados, mi hermano. Entonces, no debemos enfrascarnos con las cosas de esta vida, porque hay un respaldo espiritual que está en este mundo, lo cual estamos estudiando este trimestre, que aquí dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateos 11:28. Si recién te está enganchando en la voz del amanecer, eso es el versículo que estoy mencionando, que es la base del tema de esta semana que estamos estudiando. Y dice, qué maravillosa promesa nos has dejado, Jesús, en nuestros versículos para memorizar. A fin y al cabo, ¿quién nos ha sentido agobiado a veces? No tanto por el trabajo, sino que aún con frecuencia también puede ocurrir, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma. Y Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando y que puede ayudarnos, es decir, si se lo permitimos. Todo lo que ya te dije puede ser llevadero, puede ser con un buen fin, pero yo, Dios Santo, tengo que permitir que Él lleve por mí todo ese peso que me está entristeciendo. Yo no puedo llevar, porque si yo pudiera llevar mis cargas, David no hubiera escrito aquel versículo, no hubiera escrito aquel versículo del Salmo 42:5 que dice, ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Por qué te abate? Es por la carga que queremos llevar solo. Hoy tú te abates, tu alma está sin tener un rumbo fijo. Tanta cosa, el pastor predicó, el anciano habló, la Biblia dice, pero yo no puedo sentir directamente eso en mi vida, lucho, ¿cómo será? Mi amigo, vos no te convertiste de corazón, conviértate de corazón a Dios. Vos me podés decir, ¿y cómo? Arrodillar en tu dormitorio, entra y cierra la puerta, dijo Jesús. Y lo que pidas en secreto será recompensado en público, dijo Jesús. Cree en las promesas de Cristo. Y como te estoy diciendo, ya dije, cuenta todo a este que tiene el oído abierto para escucharte y las manos extendidas, dijo el profeta Isaías, para bendecirte. Entonces, eso, ¿cómo podemos experimentar el descanso de aquel que habla Jesús? A fin de cuentas, vivimos en un mundo donde después del pecado el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerá tu pan. Génesis 3:19. Por lo tanto, difícil de soportar, al menos por nuestra cuenta. Es lo que te estoy diciendo, dice el escritor del tema de ese trimestre. Al menos que entregamos a Cristo. Porque dice, yo haré descansar. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mateos 11 marca un punto de inflexión del Evangelio de Mateos. Las declaraciones que denuncia
a importantes ciudades de Galilea son las más duras que haya oído hasta ahora el Evangelio. Jesús no intenta congraciarse. Él pone el dedo en la llaga. Se relaciona con la gente equivocada al ojo de los dirigentes religiosos. Jesús se relacionaba con la gente de los tiempos de su nacimiento, de su vivencia. Para los religiosos de la época era gente inmunda, gente que no se podía acercar. Una persona con lepra no podía tocar, no podía acercar, era separado, porque sabemos que la lepra es una enfermedad muy terrible. Jesús tocaba con su mano los leprosos. Jesús sentaba con los pecadores. Sentó con Zaqueo, le dijo: bájate del árbol que está. Él estaba en un sicomoro. Era un hombre de pequeña estatura y quería ver a Jesús, pero era marginado por su trabajo, por su oficio que desempeñaba en la ciudad. Era un hombre que no podía andar a cara descubierta entre la ciudad, como tantos hoy de nuestras épocas. No vamos a entrar a este tema porque no es mi tema. Entonces Jesús levanta la vista y ve a Zaqueo, que se interesaba por conocer. Entonces dice: bájate, quiero posar en tu casa, quiero comer contigo, quiero hablar contigo sentado en tu mesa frente a frente. En otras palabras, parafraseando el tema. Y Zaqueo le recibió gozoso, y los dirigentes santísimos de aquellos tiempos: ¿quién es ese que se dice hijo de Dios? Y la forma que está viviendo, y dice que el reino de los cielos se ha acercado, y anda comiendo con los pecadores, anda hablando con toda esa gente, esas mujeres que ellos tenían por prostituta, de una vida difícil en la sociedad de ellos. Era una barbaridad. Jesús, en cierto momento, cargado también por lo que veía en sus corazones, le dijo: los sanos no necesitan de médico, los pecadores, los enfermos sí. Y por lo cual él vino, parafraseando el tema, él no vino por los sanos, él vino por los enfermos y por los pecadores. Yo era enfermo y él me libertó del peso del pecado, de la malaria del mal que yo estaba viviendo. Porque yo nací en un hogar, como dijo David: en pecado me formó mi madre, y en pecado yo nací, y en pecado yo crecía. Como yo escribí una letra entre cardo y espina, así yo me desarrollaba. ¿Qué sería mi futuro hoy? Si vivía difícil, podía vivir. Porque la vida que yo llevaba, que aprendía a desarrollar en mi infancia, difícil podía madurar. Pero aquel Cristo de gloria que vino, formó su ministerio, formó su iglesia, vio a esa criatura que se desarrollaba en ese grado de maldad, y me apartó, como dijo el profeta Jeremías: desde el vientre de mi madre viví cierto tiempo en maldades, entre cardos y espina, pero él me liberó. Él me sacó mis pies del lodo cenagoso, donde resbalaba y caía cada instante, y me firmó sobre la roca, que él mismo, el Cristo de poder, el Cristo de gloria, dice el apóstol Pablo. Entonces, por eso yo me animo a agarrar la palabra de Jesús, que dice: llevar y aprender. Centran la atención en la audiencia, dice aquí, y el del lector en Jesús. Debemos llevar su yugo y aprender de él. La gente se centraba en lo que él decía, miraba lo que él hablaba, y se centraba y daba valor a la palabra de Cristo. Pero aún así ellos estaban confundidos con ese poderoso Salvador, que tenía sus palabras sazonadas con sal, pero no con la sal de esta tierra, la sal que producía desde el reino de los cielos. Él tenía sus palabras, porque él dice que hablaba lo que el Padre le mandaba. Y ellos estaban confundidos por esa gracia que ellos sentían al escuchar ese mensaje. Ellos pensaban que Jesús podía dar vuelta al reino de los
romanos, podía dar vuelta a todo el gobierno romano. Es el hombre que necesitamos en el Señor. Él va a compadecer de los pobres. Él va a compadecer de todos los que están sufriendo. Aún los ricos estaban pagando desmedido los impuestos. Las viudas no tenían para comer, pero tenían que pagar impuestos. No sé de dónde. Hasta vender las familias para pagar las cuentas en aquellos tiempos. Entonces esa esperanza ellos tenían. Y cuando vieron diferentes las cosas, los mismos, como ya dije en temas anteriores, en otros temas, que pusieron rama para que cuando Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, ponían rama en manta para que pase la cabalgadura. Los mismos después dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Y así fue porque estaba determinado del consejo del cielo que él suba al madero. Porque si él fuera suspendido, mucho le iba a traer a él, dice el apóstol Pablo. Y así fue. Y al bajar del madero y a la tumba, también tenía una promesa de resurrección. Y esa promesa fue cumplida con gran poder y gloria. Y con gran poder y gloria fue el Pentecostés para la base de la iglesia primitiva, para que tú y yo hoy seamos fundamentados no en estudios de hombres, no en estudios de filosofía humana, porque hay filosofías humanas que tienen muy buen nivel, muy buen nivel. Lo que es derecho tenemos que decir que está derecho. Lo que está torcido tenemos que decir que está torcido. No como los tiempos que estamos viviendo, que forma el derecho torcido y el torcido ellos ponen derecho. No. Hay muchas filosofías muy buenas, pero según Santiago son palabras de hombre. Lo que debemos creer, almacenar en nuestros corazones y guardar con un profundo interés es la palabra de Cristo. Porque ahí tiene unción, porque viene desde el reino de los cielos, porque no son palabras de sabiduría humana, como dijo Santiago. Hay filosofía muy buena con sabidurías humanas, pero también hay filosofía de sabidurías diabólicas. Y hoy el mundo está mezclando todo eso. Basta estudiar las escrituras con oración y una vida deseosa de aprender. Y Dios te va a mostrar, Dios te va a dar en tu corazón lo que es verdadero y lo que es falso. Porque la filosofía humana, por más que tenga muy lindo desarrollo, es bueno, sí, vas a aprender diferentes formas de dirigirte a un público y diferentes formas de hablar y palabras nuevas. Pero no pasa de una sabiduría humana, no tiene unción del cielo. Y la sabiduría de Dios es aquella que viene dirigido por el Espíritu Santo. Porque basta recordar el apóstol Pablo, la sabiduría, la inteligencia, los títulos que tenía. Y era intachable ante la ley. Y en su tiempo dice que aventajaba hasta sus contemporáneos. Fue formado a los pies de Gamaliel, gran formador de profesional. Podemos decir que en sus tiempos tenía una gran universidad. Y el apóstol Pablo dijo, oren por mí, que al abrir de mi boca me sea dado palabra por el Espíritu Santo. Dice a los filipenses, si no me falla la memoria. Entonces el gran apóstol Pablo, que trabajaba, desempeñaba su ministerio con los 9 dones del Espíritu Santo, o pedía a la iglesia, a los santos de su época, que oren por él, que al abrir de su boca no sea voz de hombre, que sea el Espíritu Santo hablando a través de su persona. Él era apenas un brazo frágil, un vaso que se podía quebrar hora y momento, pero estaba a las manos del gran alfarero que sostenía ese vaso y ponía dentro de ese vaso el ramillete de flor que necesitaba largar la fragancia cada día para su iglesia en los momentos dados que necesitaba hablar. Entonces hoy podemos ver que yo tengo que impregnarme de la filosofía divina del reino de los cielos, esa filosofía que me dijo un día caminando de esta tierra ese gran filósofo: venía a mí
si estáis cansados, y yo os haré descansar. Ese gran maestro que se puso una toalla por la cintura y humildemente lavó los pies en la última cena de todos los discípulos. Ese gran maestro, y fue hasta la cruz con victoria, con poder, bajó de ahí, está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Así que no desmaye, mi querido, no desmaye, mi querida en Cristo, no desmaye. Te animo a buscar de Dios, te animo a leer 6:33 de San Mateo todos los días. Te animo a leer 11:28. Te animo a vivir en la vida verdadera. Te animo a buscar del reino de los cielos. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Que Dios te dé fuerza. Que Dios te dé ánimo. Y pida a Dios espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de ciencia y conocimiento, como Pablo oraba por los filipenses. Y eso te será dado. Porque la sabiduría divina de nuestro Dios está para aquellos que humildemente buscan de corazón. Por los que, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dijo Jesús en el capítulo 5 de San Mateo. Vamos a leer este versículo. Dice aquí, vamos a leer parte de este capítulo. Dice el versículo 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Llore a los pies de Cristo contando tus necesidades, no guarde nada para ti y vas a ver. Bienaventurados los mansos, porque recibieron la tierra por heredad, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso te dejo para vos en el santo nombre de Cristo, y que Dios te bendiga en el día de hoy y te dé mucha fuerza. Y te invito, vamos a orar de madrugada. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, entregué lo que usted me dio, entregué lo que usted mandó, lo que puso en mi corazón. Ahora, Señor, que eso dé fruto en cada corazón, transformando las vidas por medio de su Espíritu Santo. En el santo nombre de Cristo. Amén.